Además de alterar el final original de Stephen King, la última adaptación de Pet Sematary también aumenta el conteo de cuerpos y resucita a algunos personajes inesperados en el cementerio maldito titular. Incluso, el gran spoiler que se reveló en los trailers no arruinó ciertas libertades creativas tomadas en el acto final de la película. Basada en la novela del mismo nombre de Stephen King de 1983, Pet Sematary sigue a Louis y Rachel Creed, interpretados por Jason Clarke y Amy Seimetz, respectivamente, mientras mueven a su familia de 4 de la ajetreada vida urbana de Boston a la pacífica y más tarde sobrenatural vida de la pequeña ciudad de Ludlow, Maine. Después de una tragedia repentina, su vecino Jude, interpretado por Judd Lithgow, le contó a Louis un pequeño secreto. La tierra que compraron está maldita, y la raíz de la maldición está en un cementerio en las profundidades del bosque que devuelve a los muertos a la vida. Desafortunadamente, este conocimiento termina siendo una maldición cuando Louis intenta usar los poderes del cementerio para su ventaja, solo para allanar el camino para el horror irreversible. Si bien no es inaudito para las adaptaciones tomar algunas libertades creativas con el material de origen, especialmente cuando se trata de adaptar una de las novelas gigantes de King en una sola película, esta versión de Pet Sematary hace un cambio importante en la historia que termina reconfigurando todo el tercer acto. Dicho esto, ya sea que esté o no a la altura del original, o incluso que la mejore, el final del Cementerio de Mascotas de 2019 presenta algunos elementos nuevos a la historia de King que vale la pena explorar. En este video te explicaré el final del filme y las diferencias con el original, por lo que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Un elemento significativo en la novela de King, Pet Sematary, que no está presente en la adaptación original de Mary Lambert de 1989, es el Wendigo, un demonio derivado del folclore algonquino. Esta criatura es esencialmente la santa patrona de la miseria y la muerte, típicamente vinculada a cosas como el hambre, el canibalismo y el asesinato, lo que explicaría la decisión de King de convertirlo en una figura básica de Pet Sematary. En la novela, las raíces de Wendigo están muy arraigadas en Ludlow, hasta hace mucho tiempo cuando la tierra estaba habitada por nativos americanos. Descubrió una parcela de tierra conocida como el cementerio de Micmac y la maldijo, y en última instancia asustó a los residentes una vez que descubrieron su poder oscuro y sobrenatural. Solo cuando los colonos originales se fueron, el Wendigo se quedó, y el resto es historia. En la película Pet Sematary de 2019, el Wendigo se menciona pero casi de pasada. Louis lo ve por primera vez cuando Jude le muestra un libro que detalla la sórdida historia de la ciudad, y luego lo oyen haciendo algunos sonidos no naturales en el bosque. En la película es más una presencia que un ser físico, aunque Louis sí puede vislumbrar algo sombrío cuando se dirige al cementerio, y su influencia en los personajes es lo que motiva su repentina cadena de tragedia. Hay otras fuerzas sobrenaturales en juego en la película, como el fantasma de Victor Pascoe, advirtiendo a los Creeds que se mantengan alejados del cementerio de mascotas, pero el Wendigo está tirando de los hilos. Es la fuerza que trae a Louis al bosque, que evoca todos los recuerdos más oscuros de Rachel y lo que hace que la muerte sea un imán para cualquiera que viva en su tierra. En resumen, el cementerio nunca existiría sin el Wendigo. Para una película que gira en torno a la muerte, el recuento de cadáveres no es especialmente alto en Pet Sematary, especialmente en comparación con otras películas de terror cuyo punto crucial es devolver la vida a los muertos. Dicho esto, sigue siendo un negocio sombrío, y esta última adaptación introduce una cifra de muertos actualizada que podría decirse que es más oscura que su predecesora, al menos en términos de sus personajes centrales, teniendo en cuenta que el maldito cementerio se remonta siglos atrás. Ha habido muchos cadáveres reanimados que pueden agradecer a la tierra agrisada de Wendigo por devolverlos a la vida. Dicho esto, los personajes que mueren en esta última película y luego resucitan difieren ligeramente del material de origen, y la mayor diferencia en realidad se echó a perder en los avances de la película. Tanto en la novela como en la última adaptación, George, el gato mascota de la familia Creed, es el primero en ser enterrado y finalmente resucitado en el cementerio. Esto hace rodar la bola para la tragedia subsiguiente, y hasta este punto la adaptación se adhiere a la historia original de King. Es el primer personaje humano que está enterrado en el Pet Sematary, que sirve como el mayor cambio. Ellie Creed, en el libro, el hermano menor de Ellie, Gage, interpretado en la película por los gemelos Hugo y Lucas Lavoe, es asesinado, lo que hace que Louis tenga un final emocional profundo que finalmente destruye a toda su familia.
En esta adaptación, Ellie es la desafortunada primera víctima y el cambio no se hizo solo para sacudir las cosas, sino para agregar un elemento más dañino a la historia. Cuando Gage es resucitado es demasiado joven para comprender lo que está sucediendo. Ellie, por otro lado, estaba empezando a entender el verdadero significado y el peso de la muerte poco antes de que la mataran. Las dos últimas resurrecciones pertenecen a Rachel y Lois. En el Pet Sematary original, la muerte de Lois está implícita después de que el cadáver reanimado de Rachel regrese al cementerio, pero nunca se muestra. En esta versión, aunque la audiencia nunca ve a Lois enterrado, su yo resucitado regresa a casa con su esposa e hija. El acto final de Pet Sematary es una lucha a muerte. Mejor aún, es una lucha para devolver la vida a los muertos. Una vez que el cadáver reanimado de Ellie es consciente de que ni Rachel ni Jude aceptarán el hecho de que ha resucitado, comienza su ola de asesinatos, empezando por Jude. A pesar del hecho de que Jude es consciente de los poderes sobrenaturales del cementerio y del hecho que está equipado con un arma, en última instancia se convierte en la primera víctima. Desafortunadamente, una vez que Lois descubre lo que ha hecho su hija, todavía llega tarde para evitar que ella haga lo mismo con su esposa. Rachel y Ellie se involucran en una persecución del gato y el ratón, en la que Rachel no solo intenta escapar, sino que también pone a Gage a salvo. A pesar de que tiene éxito con esta última cosa, se ve superada al final cuando Ellie apuñala a Rachel por la espalda, lo que no comienza el proceso de una muerte lenta y dolorosa, sino que la obliga a vivir sus peores miedos antes de morir. A lo largo de la cinta, Rachel está obsesionada por el recuerdo de la muerte de su hermana Zelda, por la que se culpa a sí misma. Zelda sufría de meningitis espinal, que la dejó postrada en cama y celosa de su hermana, y luego de que, sin darse cuenta, Rachel causó la muerte de Zelda, pasó el resto de su vida no solo luchando por hablar sobre esa muerte, sino temiendo que pudiera convertirse en una inválida como su hermana. Así que, al final, con un cuchillo de cocina hundido profundamente en su espalda, la pesadilla de Rachel se hace realidad, sufriendo e incapaz de moverse mientras ella muere lentamente. Afortunadamente, se las arregla para poner a su hijo a salvo antes de su muerte, entregándosela a Lois, quien encierra al niño en su auto. Se le pide a Gage que mantenga las puertas cerradas, pase lo que pase, luego de lo cual, Lois pasa al cementerio para evitar que Ellie entierre a su esposa. Sin embargo, dada la naturaleza condenada de toda esta historia, Lois no solo llega tarde, sino que finalmente es asesinado por Rachel, quien luego ayuda a Ellie a enterrar a Lois en el suelo, resucitándolo. En la escena final, Gage todavía está solo en el auto cuando ve a su familia no muerta salir del bosque y moverse hacia él. Lois pone su rostro en la ventana, mira a su hijo y cuando la película se pone de color negro, el sonido del desbloqueo de la puerta del auto suena fuera de la pantalla, dejando el destino del niño sin especificar, pero muy obvio. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Aparte de la muerte de Jude y Rachel, el final de Pet Sematary está muy lejos del original, y todas las diferencias son producto del primer gran cambio de la película, la muerte de Ellie. En el final original de Pet Sematary hay una sensación de severa victoria, ya que Lois cree que a pesar de todas las tragedias que enfrentó, casi deshizo el daño que había hecho. Por supuesto, siguiendo el tema nihilista de la historia, ese no es el caso. En el Pet Sematary original, Lois logra matar a Gage y Church con éxito inyectándoles morfina. Esto se relaciona con su historial médico, así como la razón por la que los Creed se mudaron a Ludlow en primer lugar. Y Ellie, en este punto, fuera de peligro quedándose con sus abuelos. Entonces, en cierto modo, logró eliminar a los villanos percibidos en la historia y proteger a al menos un miembro de su familia. Pero el villano en Pet Sematary nunca fueron los cadáveres reanimados. El villano es el cementerio, y por extensión, el Wendigo. Aún así, podría haber tenido la oportunidad de sobrevivir si no hubiera enterrado a su esposa, quien finalmente, y como era de esperarse, regresa de entre los muertos. En la novela depende del lector determinar si ella mata a Lois o no, pero los eventos previos a ese momento sugieren que ella lo hará, mientras que en la adaptación original de Pet Sematary, Lois es presumiblemente asesinado fuera de la pantalla, dado el hecho de que Rachel sostiene un cuchillo y Lois se escucha gritar. En esta nueva adaptación, toda la familia Creed sucumbe al cementerio maldito, asumiendo lo peor para Gage en esa toma final, mientras que Ellie, como mínimo, logró salir con vida en la original. Y una conclusión clave de esta versión de Pet Sematary es que no necesariamente reinventa la historia, sino que la reorganiza. Como resultado, permite algunos giros y giros para diferenciarlo del material de origen, mientras se mantiene fiel a la idea original de Stephen King. De hecho, por más frustrante que pudiera haber sido para el público, e incluso para los directores de la película, que el toque de Ellie Gage se echara a perder en los avances, permitió que la película sacara la alfombra de debajo del público en este último momento. Hay un poco de esperanza de que Gage
tiene la oportunidad de salir con vida, pero en cierto modo su destino es incluso peor que el original. A lo largo de Pet Sematary hay varios incidentes que provocan un daño en su dirección, solo para salvarlo en el último momento. Entonces, cuando se revela que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir después de todo, y que no solo intercambió lugares con Ellie antes, sino con su personaje de Louis al final del original. Oficialmente, Pet Sematary se establece como la película oficial de sentirse mal del año, esperando hasta el último segundo posible, cuando hay aún esperanza técnica, para salvar la muerte del personaje más inocente e indefenso de la película. Sinceramente, me hubiera gustado que alguien le dijera a los Creed resucitados algo así como de: oye, tranquilo, viejo. Pero no todo siempre puede ser un final feliz. Pero como dice mi amiga Lolita Ayala, esto fue información que cura. Eso ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y ver todos nuestros nuevos videos. Yo me despido. Mi nombre es Isby Adoniram. Nos vemos en el próximo video.